Hola, en este vídeo sobre ácidos y bases vamos a resolver un ejercicio que es calcula el pH de una mezcla de un ácido fuerte y una base fuerte. En concreto, en este caso, el enunciado que nos dice que calculemos el pH de una mezcla de 200 mililitros de ácido clorhídrico 0,03 molar con 200 mililitros de hidróxido de sodio, y aquí en vez de decirnos la concentración nos dicen el pH. pH 12, para que practiquemos alguna cosa más. Muy importante, cuando nos mandan calcular el pH de una mezcla, tenemos que considerar primero qué sustancias son las que estamos mezclando. Aquí ya te lo decía al principio, van a ser un ácido fuerte y una base fuerte. Si mezclásemos otras sustancias, tendríamos que aplicar procedimientos distintos. Pero cuando mezclamos un ácido fuerte con una base fuerte, tenemos que saber que la reacción que va a tener lugar es la reacción que se llama de neutralización. La reacción de neutralización es ácido más base para dar sal más agua. En este caso, el ácido que tenemos es el ácido clorhídrico, la base, el hidróxido de sodio, y la sal que se va a formar del ácido clorhídrico, tenemos cloruros, con el metal sodio se formará cloruro de sodio, NaCl, más agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que esta mezcla al final será ácida o será básica en función de las cantidades que pongamos de ácido y de base, pero no de las cantidades en volumen, sino del número de moles que pongamos de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio. Y que si pones un número superior de moles de ácido clorhídrico, la mezcla resultará ácida; si pones un número de moles superior de hidróxido de sodio, la mezcla resultará básica. Y ojo, si pusiésemos cantidades estequiométricas, es decir, exactamente el mismo número de moles de uno que de otro, nos daría lugar a una sal. Tendríamos que considerar si da hidrólisis, pero en este caso, si mezclas ácido fuerte con base fuerte, la sal es neutra. En el caso de lo que llamaríamos neutralización exacta, mismo número de moles de uno y de otro, nos quedaría pH 7, pero por regla general va a sobrar de uno o de otro. Y entonces tendríamos que hacer esta reacción y ver de cuál tenemos exceso y quedarnos con los moles que hay en exceso de la sustancia de la que tengo más moles y considerar esto dentro del volumen total. Pero nosotros vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de considerar esta reacción como reacción de neutralización, vamos a considerar que la neutralización se produce entre los H3 o más que genera el ácido y los OH menos que genera la base, y que se neutralizarán dando lugar a agua. El hacer la neutralización entre los H3 o más y los OH, que es perfectamente correcto, nos va a facilitar las operaciones en el caso en el que el ácido tenga más de un protón o la base tenga más de un OH, porque tendríamos que ajustar esta reacción, y a veces esas operaciones son un poco latosas para ver de quién tienes más o menos. Mientras que si calculo los H3 o más procedentes del ácido y los NaOH y los OH que proceden de la base, esta reacción siempre es 1 a 1, y lo único que tendré que hacer para ver cuánto me sobra del que sobra será restar. Pues entonces vamos a calcular los moles de H3 o más que produce el ácido, y los produce, claro, con la reacción HCl en agua da H3 o más iones cloruro. Y el número de moles de H3 o más que se van a producir, dado que esto es un ácido fuerte y esta reacción ocurre por completo, es el mismo que el número de moles de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno que pudiésemos tener. Si este ácido cediese 2 protones, aquí tendría que añadir un 2, pero como no es así, no tengo ningún problema. Número de moles siempre es volumen por concentración. Volumen en litros, 200 mililitros son 0,2 litros, la concentración 0,03 moles litro, y esto me queda 0,2 por 0,3, me queda 6 por 10 elevado a menos 3
moles de H3 o más que vamos a tener inicialmente. Si ahora calculamos para los OHs, teniendo en cuenta que la reacción es NaOH en medio acuoso da iones sodio más la presencia de iones OH, como aquí la reacción es 1 a 1, también puedo decir que el número de moles de OH- va a ser igual al número de moles de NaOH. ¡Ojo! Decía antes también, si esto fuese el hidróxido de calcio donde es CaOH2, aquí tendría que añadir un 2 multiplicando, pero no es el caso, por lo tanto, número de moles sería el volumen, 0,2, por la concentración de OHs que hay aquí. Esta concentración aún no la sé, pero la puedo calcular sin mucha dificultad, dado que me dicen que el pH es 12, esto quiere decir que el pOH es 2, porque sabes que pH más pOH suma 14, te dejo aquí vídeo que te explica esto, junto con la relación de esto y la concentración de iones OH, que será 10 elevado a menos el pOH, 10 elevado a menos 2 molar. Tienes aquí el vídeo donde te explico esto con más detalle. Entonces, aquí sería por 10 elevado a menos 2. Si hacemos estas operaciones, nos queda que el número de moles de OH es 2 por 10 elevado a menos 3, y estos son moles de OH menos. Y ahora sí, vamos a trabajar ya con la reacción que decíamos. H3O más OH menos para dar 2 de agua. Los moles iniciales vamos a poner moles gastados y moles finales. Entonces, moles iniciales de H3O+, los teníamos por aquí, 6 por 10 elevado a menos 3. Moles iniciales de OH, los acabamos de calcular, 2 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuántos voy a gastar? Voy a gastar todos los que tenga del que haya en menor cantidad. Aquí el que hay en menor cantidad son los OHs, por lo tanto voy a gastar todos estos. Y al final de OHs diré que no me va a quedar ninguno de los aportados por la base, porque todos se gastaron. Aquí 2 por 10 elevado a menos 3. ¿Y cuántos voy a tener en el equilibrio? ¿Cuántos moles de H3O+ voy a tener? 6 por 10 elevado a menos 3 menos 2 por 10 elevado a menos 3. Es decir, me sobraron 4 por 10 elevado a menos 3 moles. Y, en consecuencia, con esto, los moles de H3O+ son con los que calcularé el pH. Para hacer el pH voy a necesitar la concentración de H3O+, que será este número de moles, dividido entre, importantísimo, el volumen total, 200 mililitros más 200 mililitros, la concentración de H3O+ en el volumen total que se genera cuando haces la mezcla, que serían 400 mililitros, es decir, 0,4 litros. Si haces esta operación, te sale 10 elevado a menos 2. Y, por fin ya, para calcular el pH, menos logaritmo de la concentración de iones H3O+, es decir, el menos logaritmo de 10 elevado a menos 2, que resulta ser 2. Un pH, como ves, 2, muy bajo, muy ácido, como corresponde a este caso en el que sobraron moles de ácido. Por lo tanto, para las mezclas, lo primero, ver que mezclo ácido fuerte con base fuerte. ¿Qué ocurre? Neutralización, que puedo interpretarla como ácido más base que da sal más agua, o reacción entre los H3O+, los OHs. Número de moles de H3O+, número de moles de OH, veo de cuál sobra y me quedo con la cantidad de sobra de aquel que está en exceso. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Tienes un montón de ejercicios más de ácidos y bases y de química en general en los enlaces que te dejo aquí abajo. Hasta pronto.